Buenas tardes, soy Papus Fonsenger, soy el director del Museo de Arte Contemporáneo Querétaro y dentro de nuestro programa de actividades en línea que desarrollamos desde el confinamiento presentamos esta sección donde estaré comentando y recomendando publicaciones de arte contemporáneo que se encuentran en la biblioteca del MAC. Hoy vamos a hablar del arte de mostrar el arte mexicano, ensayos sobre los usos y desusos del exotismo en tiempos de globalización, 1992-2007, publicado por la editorial promotora Cubo Blanco. Es un libro póstumo que reúne una serie de ensayos y textos para conferencias escrito por Olivier Debrois. Olivier Debrois nació en Jerusalén en 1952, hijo de un diplomático francés. Vivió en Polonia, Brasil, Marruecos y Costa Rica hasta su llegada a México en 1969, donde vivió el resto de su vida. Olivier Debrois fue un personaje polifacético y esencial en el desarrollo del arte en México. Investigador, crítico, curador de arte. También fue cineasta, novelista y traductor. Su producción incluye la película Un banquete en Tlalpayac, que aborda la estadía de Eisenstein en México para la filmación de la película Que viva México, donde participaron figuras de la escena artística como Laureana Toledo, Cuauhtémoc Medina, James Olds, Silvia Gruner, Magalí Arrol, entre otros. Tiene en su haber también varias novelas como La destrucción de todas las cosas, En todas partes ninguna, Diego de Montparnasse, Lo peor sucede al atardecer, Traidor yo. Cuenta con exhibiciones comisariadas y fue director de la revista Curare. Escribió cientos de ensayos y reseñas, así como varios libros de historias indispensables para comprender el arte moderno y contemporáneo en México. Falleció de muerte prematura en el 2008 con apenas 56 años. Debrois se convirtió en una especie de archivo del arte mexicano del siglo XX y es probablemente una de las primeras figuras del curador como se le conoce hoy, es decir, que es un mediador entre investigaciones, artistas y las instituciones. Otra de sus lecturas imprescindibles para una formación artística es Fuga Mexicana, un recorrido por la fotografía en México, así como el excelente catálogo La Era de la Discrepancia, Arte y Cultura Visual en México, 1968-1997, exposición con la cual se inauguró el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. A pesar que el título apunta a un periodo que inicia en 1992, el arte de mostrar el arte mexicano comienza en realidad en las primeras décadas del siglo XX y abarca desde el periodo posrevolucionario hasta el periodo neoliberal. Como dice Cuauhtémoc Medina en el prólogo del libro, Debrois puso en práctica su orientación hacia la historia como una fuente de iluminación ética, lo mismo proyectada hacia el pasado que hacia el presente, y su cuestionamiento de la praxis, en este caso, del poder curatorial y su impureza política. Es ante todo un libro estratégico. De entre los miles de textos que produjo, Debrois rescató los textos que abordan el carácter transnacional del arte mexicano. El libro comienza rastreando la génesis del interés internacional por el arte mexicano. Lo mexicano como un código que no representa tanto una reflexión interna sobre la identidad y la forma de representarla, sino como un entramado que permitió establecer relaciones globales, de intercambio cultural y de mercado con otras capitales de Europa y Estados Unidos. En los años 20, la periodista norteamericana Katherine Ann Porter fue comisionada por el gobierno posrevolucionario para organizar una muestra de arte mexicano en los Estados Unidos en 1921, que buscaba proyectar a México a través de obras de arte prehispánico, colonial y moderno como un país de talento innato y redimirlo de su historia de convulsiones políticas y sociales de la recién terminada revolución. Este es un argumento central en la tesis de Debrois, quien argumenta que en este periodo se gestó un modelo de promoción del arte mexicano que determinó por décadas el uso del mismo como herramienta para favorecer objetivos económicos y políticos tanto del gobierno de México como el de Estados Unidos. El autor revisa en la serie de exhibiciones blockbusters que sucedieron durante el siglo XX los actores involucrados y las políticas implicadas para inscribir a México, cito, dentro de las naciones occidentales con una larga tradición artística.
En el libro, el autor dedica otro capítulo a Monterrey y el desarrollo de su aparato artístico. Aquí se establece un cuestionamiento sobre la cultura mestiza que tanto ver del arte mexicano al exterior desde las políticas posrevolucionarias. La llamada cultura mestiza es una construcción occidental y Monterrey aparece como la capital del México imaginario, un país imaginado por los que promueven la integración económica global y promueven la destrucción enmascarada pero consciente de lo que queda de la cultura indígena, decretado como espléndido pero muerto y sin valor. El arte de mostrar el arte mexicano también examina los discursos y agentes que ayudaron a establecer y a definir la práctica curatorial y su papel en la difusión gubernamental de la cultura mexicana, y estudia la creación de la figura del curador en la escena artística mexicana de los 80s y 90, que contraargumentó esta noción del arte mexicano y que se dio la tarea de tomar las riendas de su propia representación dentro de un sistema cultural donde no tenía cabida. El curador, cito de Broas, es un intermediario entre los artistas, las instituciones, los patrocinadores y el público. Esta función de árbitro lo obliga a absorber en nombre de los artistas problemas administrativos, logísticos, teóricos y hasta diplomáticos. Cada vez con mayor frecuencia se le concede al curador la función de productor de darle sentido a las exposiciones. En este libro, el autor analiza la relación estrecha que existe entre las inteligencias artísticas y el poder, la convivencia entre los proyectos y el Estado, y los cambios artísticos que hubieron a partir de nuevas paradigmas, en particular de la instauración de nuevos intereses gubernamentales como la globalización. El autor concluye con la revisión de 4 exposiciones de arte contemporáneo mostradas en el extranjero durante la primera década del siglo XXI y que atrajeron la atención internacional sobre el arte contemporáneo que se producía en México. Según el autor, dichas exposiciones, organizadas por curadores mexicanos y extranjeros, hicieron evidente la urgencia de una redefinición cultural. El argumento central de Broas es que las exposiciones de arte no las constituyen objetos que habitan un espacio de exposición, sino que son una red de complicidades entre curadores y artistas, así como de intereses sociopolíticos, económicos e institucionales. Finalmente, estos textos son una lectura obligada para los estudiantes de arte, los artistas y para cualquier persona interesada en el arte actual en México. Nos proporciona la mirada de un crítico, curador e historiador que tuvo un papel importante en la construcción y propagación de los discursos sobre arte moderno y contemporáneos, mexicano dentro y fuera del país, así como en la configuración de la práctica curatorial. Estas reflexiones son cruciales hoy en día cuando grandes cambios se manifiestan en las políticas culturales del país y donde las prácticas artísticas se verán afectadas por los intereses de esta batalla de los relatos. Gracias y nos vemos pronto.